¿Qué significa el acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido para sancionar juntos a China por primera vez en 31 años? Detrás de la decisión de las grandes potencias occidentales de castigar a Beijing por las violaciones a los derechos humanos contra los uigures en Xinjiang, asoma la consolidación de un cambio de época, de la relación cooperativa de los primeros años del siglo XXI a un creciente enfrentamiento geopolítico. El Consejo Europeo se reunió de emergencia el 26 de junio de 1989 en Madrid para discutir qué hacer con China. Habían pasado 22 días del ingreso de los tanques del Ejército Popular de Liberación en la plaza de Tiananmen para aplastar la masiva protesta que durante casi 2 meses había captado la atención del mundo. La Cruz Roja China informaba que 2.700 personas habían sido masacradas y en Occidente crecía la presión para dar algún tipo de respuesta. La Unión Europea resolvió sancionar a China con un embargo de armas en una acción coordinada con Estados Unidos para ejercer la máxima presión posible. Más de 31 años tuvieron que pasar para que se repitiera una iniciativa comparable de las grandes potencias occidentales contra el gobierno chino. Washington, Bruselas y Londres anunciaron esta semana sanciones contra altos funcionarios de la región de Xinjiang, considerados responsables de graves violaciones a los derechos humanos contra la minoría uigur. China sigue cometiendo un genocidio y crímenes contra la humanidad en Xinjiang, dijo Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, al informar las medidas. Junto a nuestros aliados de todo el mundo, seguiremos pidiendo la inmediata detención de los crímenes de China. Dominic Raab, secretario de Relaciones Exteriores británico, dijo que lo que estaba haciendo la República Popular con los uigures representa la mayor detención masiva de un grupo étnico y religioso desde la Segunda Guerra Mundial. Beijing respondió buscando dejar en claro que no iba a aceptar que nadie condicione sus políticas. Impuso sanciones contra 10 ciudadanos europeos, entre ellos 5 eurodiputados, diplomáticos y académicos, y 4 organismos. Los acusa de dañar gravemente la soberanía y los intereses chinos y expandir mentiras perniciosas e informaciones falsas. Las evidencias de los abusos cometidos contra los uigures en Xinjiang son inmensas. Encierros en campos de trabajo, separación de padres e hijos, violaciones y esterilización forzada son algunos de los crímenes cometidos en el afán del gobierno de eliminar cualquier forma de disidencia y de identidad alternativa. Pero la decisión de la Unión Europea y del Reino Unido de sumarse a Estados Unidos en la presión contra China no puede explicarse solo por lo que está pasando en Xinjiang. Hay un factor de corto plazo insoslayable que es el cambio de gobierno en Washington. Difícilmente Europa podría haber coordinado una acción así con Donald Trump, que apeló siempre al unilateralismo en su política exterior. También hay elementos de mediano plazo que no pueden obviarse. La decisión de esta semana forma parte de un cambio de enfoque general de Occidente hacia China, que empezó hace ya algunos años. Beijing dejó de ser un conveniente socio comercial para convertirse en una amenaza para las potencias occidentales, que ven con preocupación su imparable avance económico y su política exterior crecientemente aventurera. La frustración con otros aspectos del comportamiento chino relacionados con Hong Kong y la Ley de Seguridad Nacional y con las causas inventadas contra canadienses en China después de la detención de una ejecutiva de Huawei por motivos mucho más plausibles. Pueden no ser razones oficiales, pero probablemente están en la mente de muchas personas. Además, la acción colectiva de Occidente es más factible ahora que en los últimos 4 años las cosas no son tan sencillas como podría sugerir la afirmación de Biden de que Estados Unidos ha vuelto. Pero la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá tienen ahora alguna posibilidad real de coordinar con Washington. Y solo la acción coordinada puede llegar a importar, explicó Kenneth Romerans, profesor de Lenguas y Civilizaciones de Asia Oriental de la Universidad de Chicago, consultado por Infobae. La Unión Europea publicó en marzo de 2019 un documento titulado Unión Europea-China, una perspectiva estratégica. Este documento afirma que el bloque europeo considera a China como un socio en distintas áreas de cooperación
y negociación, pero también como un rival sistemático. Los derechos humanos son una de las áreas en las que China es un rival sistémico, dijo Infobae Gudrun Walker, investigadora de la División Asia del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. Esto se relaciona con sus esfuerzos por redefinir valores a nivel mundial, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Los países europeos y muchos otros tienen un interés fundamental en que existan reglas comúnmente aceptadas y normas universales a los que todos los países al menos se esfuerzan por adherirse. China firmó casi todos los convenios internacionales que sustentan el orden mundial basado en normas, por lo que la presión diplomática es un recordatorio de que no somos indiferentes si se violan sistemáticamente las reglas acordadas. Los uigures, el catalizador. La región autónoma de Xinjiang, ubicada en el noreste de China, es la más grande de las unidades administrativas que componen el país, aunque está entre las menos pobladas. Tiene 25 millones de habitantes, de los cuales 13 millones son uigures. Este grupo étnico de raíces túrquicas tienen pequeñas comunidades repartidas en distintos países de Asia, pero la gran mayoría de sus miembros viven en Xinjiang. Los contrastes culturales e identitarios entre ellos y los Han, grupo étnico al que pertenece más del 90% de los chinos, son enormes. La religión es el rasgo diferencial más importante. La revolución liderada por Mao Zedong, que dio origen a la República Popular en 1949, combatió fuertemente los distintos credos, porque le interesaba imponer uno solo, el del Partido Comunista de China. Así que la mayoría de los chinos son ateos y la primera minoría es el budismo. Los uigures, en cambio, son preponderadamente musulmanes, y para muchos de ellos la fe ocupa un lugar central en la vida. Por eso enfrentan desde hace décadas la represión estatal, una de las razones por las que han surgido distintos grupos separatistas. El más importante es el Partido Islámico de Turquestán, que ha realizado diversos ataques terroristas en la región. Combatir el extremismo islámico es el principal argumento esgrimido por Beijing para justificar la limpieza étnica en Xinjiang. Pero lo cierto es que el recrudecimiento de la persecución coincidió con el giro que empezó a dar al Partido Comunista a partir de 2012, cuando Xi Jinping asumió el liderazgo. En todos los niveles de la vida política, social y económica, hay una tendencia hacia la centralización del poder y a la disminución de los espacios de libertad y autonomía. En ese contexto, los uigures empezaron a ser vistos como una anomalía que había que corregir. Cada vez hay más pruebas de abusos verdaderamente atroces en Xinjiang, dijo Pomeranz. Esto incluye encarcelamientos masivos, evidencias de abuso sexual sistemático en algunos centros y la dispersión involuntaria de quienes son liberados, mediante asignaciones de trabajo lejos de sus familias y comunidades. La represión en Xinjiang parece ser considerablemente peor que la del Tíbet, que habría sido uno de los desencadenantes más probables de sanciones en distintos momentos de los últimos 30 años, y Xinjiang está integrado en varias cadenas de suministros globales como la del algodón. Esto refuerza la sensación de algunos en el occidente de que si no trazan algún tipo de línea, serán cómplices de lo que está ocurriendo. El grupo de expertos mundiales en derechos humanos, crímenes de guerra y derecho internacional de New Lines Institute for Strategy and Policy publicó semanas atrás un detallado informe en el que acusa a China de cometer un genocidio contra los uigures. La investigación puntualiza que la campaña comenzó en 2014 por orden de Xi. Funcionarios chinos de alto rango llevaron a cabo las órdenes de detener a todos los que deberían ser detenidos, limpiarlos completamente, destruirlos de la raíz a la rama y romper su linaje, raíces, conexiones y orígenes. Más de 1 millón de uigures han sido internados en una red de centros de detención en Xinjiang. Allí son sometidos a los peores abusos y a un intenso adoctrinamiento que busca borrar los rasgos de sus orígenes culturales, además de ser forzados a trabajar. También hay evidencias de que el gobierno está separando a miles de niños de sus padres, en un intento de borrarles su identidad. Adrian Zenz, investigador de la Fundación para el Monumento de las Víctimas del Comunismo en China, accedió a planillas oficiales que muestran que entre 2017 y 2019 pasó de 500.000 a casi 900.000 el número de niños que, como tienen a sus padres encerrados en centros de detención,
son puestos en internados bajo tutela del Estado. En los últimos años aumentó la preocupación en la Unión Europea por el deterioro de los derechos humanos en China, como se ven en el trato a las minorías étnicas, dijo Walker.